Bien, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los presentes, tanto alumnos de la Universidad Marista de Querétaro, algunos otros invitados externos y bueno, también bienvenido sea nuestro invitado especial. En esta ocasión tenemos la presencia de León Adamián, que bueno, él tiene pues una amplia gama de investigaciones, trabajos, tanto en solitario como en compañía de otras figuras importantes. Bueno, cabe resaltar que él ha llegado a tener la oportunidad de sostener un diálogo y un encuentro con una de las activistas muy importantes en el gremio de teorías de género y que también se dedica al performance, que es ni más ni menos que la doctora Sayet Valencia. Mm. Y es así, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muy bien, entonces vamos a dar inicio dando lectura a algunos antecedentes de nuestro invitado. Eh, León Adamián es escritor e investigador, es licenciado y maestro en psicología clínica por la Universidad Autónoma de Querétaro. También es miembro de la red de investigadores del Laboratorio Iberoamericano para el Estudio Sociohistórico de las Sexualidades. También es coordinador y fundador de Opacidades, grupo de estudios sobre erotismo, sexualidad y género. Escribe en el blog de cultura y literatura feminista Killed by Trump. Ha publicado artículos y reseñas en diferentes revistas académicas y ha participado como ponente y conferencista en múltiples eventos académicos a nivel nacional e internacional. Cada año imparte seminarios sobre psicoanálisis, sexualidad, filosofía y violencia. También él es coordinador y coautor de los libros Escribir el psicoanálisis, Las gamas de la violencia, y también es coautor del libro Diversidad sexual en Iberoamérica, Derechos, Placeres y Vivencias. Y en la actualidad también brinda consulta psicológica de manera privada. Y sus líneas de interés son la teoría psicoanalítica, lo queer, los estudios de género y la historia política del cuerpo. En la actualidad, se encuentra escribiendo un libro sobre los efectos subjetivos y políticos de la pandemia del SIDA y su relación con la pandemia actual. Y su primera novela lleva por título La luz procedente del negro. Una vez mencionado todos estos antecedentes, eh, le cedo la palabra a nuestro invitado León Adamián. Antes de dar inicio, quiero señalar las siguientes políticas. Cuando culmine la ponencia de nuestro invitado, va a haber un espacio para formular preguntas o compartir algunos comentarios y que permite este diálogo con estos ejes de interés. Entonces, bienvenido, León, y te cedo el micrófono. Gracias, buenas tardes. Bueno, primero agradecer a Fabio la invitación por el espacio. Es un placer y es un gusto estar para mí hoy aquí con ustedes. También a la Universidad Marista, que también convocó la conferencia. Y particularmente también me gustaría externar mi agradecimiento al licenciado Javier Méndez, que me ha estado asesorando en temas de leyes y todo lo que tiene que ver con el aspecto jurídico para la elaboración de la parte de la ley Olimpia, de lo que les voy a presentar hoy, que es un avance de una investigación que estamos haciendo juntos, que va a salir próximamente publicado en un libro que va a editar también la maestría en estudios de género de Bellas Artes de la UAP, acá en Querétaro. Bueno, muchísimas gracias. Voy a comenzar. Nuestros cuerpos son el primer territorio político de experimentación y constituyen un primer archivo somático de sensibilidades, afectos y deseos. Al mismo tiempo, el uso
Dice, el uso y diseño de las arquitecturas son parte de las técnicas de subjetivación de los sujetos que habitan en determinados tiempos, contextos y lugares. La modernidad, su auge y caída, así como nuestra actualidad, está impulsada por las enfermedades, la sexualidad, la producción de capital y las nuevas tecnologías digitales que han dado lugar a lo que denominaré arquitecturas inmateriales. Luego del fuego de las bombas atómicas del siglo pasado, el legado del calor industrial y del invierno nuclear que ha modificado nuestros ecosistemas, surge una tercera naturaleza que se suma a la de la carne y la escritura, donde las descargas eléctricas configuran nuevas atmósferas que mezclan técnicas de la guerra con sexualidad, drogas y mutación biopolítica. Máquinas cibernéticas y robóticas, tecnologías de la información, ciencias cognitivas, biotecnologías, nanotecnologías se hibridan de manera fractal para entrar en contacto íntimo con la vida biológica hasta volverse campos indistinguibles. Surgen así las figuras de los androides, de los cyborgs y de los mutantes, en los que la interfaz entre máquina y bios se disuelven en una combinatoria de cruce, transformación y combinación tecnológica. En este nuevo entorno, las corporaciones digitales y sus entramados de dispositivos algorítmicos de captado de datos permiten la anticipación y manipulación de intenciones, emociones y afectos con la finalidad de producción de capital, inaugurando una nueva era de control bionecropsicopolítico de los cuerpos vivos. Después de la Segunda Guerra Mundial y al mismo tiempo que sucede la Guerra Fría, la antigua epistemología de la diferencia sexual se pone en crisis cuando la ciencia médica descubre que hay una multiplicidad de cuerpos que no se ajustan al modelo del binarismo de género. Por su parte, Hugh Hefner se encuentra creando las bases de un nuevo tipo de entretenimiento vía el imperio Playboy sostenido en redes informáticas, drogas, espectáculos y sexualidad en plataformas multimedia y lúdicas arquitecturas que serán los nuevos escenarios para el consumo de masas y la producción de capital. Esas décadas también son las mismas en las que Jacques Lacan sostuvo durante casi 30 años un emblemático y legendario seminario que, junto con la publicación de sus escritos y la fundación y la disolución de la Escuela Freudiana de París, lo consagrarán como el psicoanalista más influyente después de Freud y uno de los intelectuales postestructuralistas más importantes de nuestro tiempo. En la sesión del 13 de marzo de 1973 del seminario aún, Lacan mencionaba, cito a Lacan, el discurso científico ha engendrado todo tipo de instrumentos que, desde el punto de vista que es el nuestro, hay que calificar de gadgets. De ahora en adelante y mucho más de lo que creen, todos ustedes son sujetos de instrumentos que, del microscopio a la radio y la televisión, se han convertido en elementos de su existencia. En la actualidad, ustedes no pueden siquiera medir su alcance, pero no por ello dejan de formar parte de lo que llamé el discurso científico, en tanto un discurso es lo que determina una forma de vínculo social. Cierro cita de Lacan. El discurso científico, las arquitecturas digitales y las prótesis de los gadgets que hemos incorporado como parte de nuestros cuerpos tecnificados son nuevas formas de vínculos sociales. ¿Cómo afectan los nuevos entornos digitales la sensibilidad y las emociones de los sujetos? ¿Cuál es la incidencia de las arquitecturas digitales en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo se ha visto reflejado en las leyes la nueva irrupción de las tecnologías de la información? ¿Existen algoritmos capaces de producir, modelizar y materializar afectos? El concepto de régimen farmacopornográfico es la propuesta teórica y política que el filósofo Paul Preciado desarrolla ampliamente en el Tratado de Filosofía Contrasexual Texto Yonki, y es útil para conceptualizar lo que les estoy diciendo. Este régimen opera por medio de procesos biomoleculares fármaco y semiótico-técnicos porno en dos polaridades que son el reverso del sistema político y sexual actual, junto con la empresa mundial de la guerra y la especulación financiera. Por un lado, tenemos la industria farmacéutica en sus variables de extensión legal de los aparatos científicos, médicos y cosméticos y en las ilegales del tráfico de drogas. En el otro, tenemos la industria pornográfica, que es la más rentable de Internet. En nuestra era, el diseño de los géneros, las prácticas sexuales, las formas corporales, los usos de los placeres y las enfermedades comparten una misma plataforma de cultivo, soportes técnicos, farmacéuticos y mediáticos. Cito apreciado.
Las verdaderas materias primas del proceso productivo actual son la excitación, la erección, la eyaculación, el placer y el sentimiento de autocomplacencia y de control omnipotente. El verdadero motor del capitalismo actual es el control farmacopornográfico de la subjetividad, cuyos productos son la serotonina, la testosterona, los antiácidos, la cortisona, los antibióticos, el alcohol y el tabaco, la morfina, la insulina, la cocaína, el Viagra y todo aquel complejo material virtual que puede ayudar a la producción de estados mentales y psicosomáticos de excitación, relajación y descarga. El cuerpo adicto y sexual, el sexo y todos sus derivados semiótico-técnicos son hoy el principal recurso del capitalismo postfordista. El biocapitalismo farmacopornográfico no produce cosas, produce ideas móviles, órganos vivos, símbolos, deseos, reacciones químicas y estados del alma. En biotecnología y en pornocomunicación no hay objeto que producir. Se trata de inventar un único sujeto y producirlo a escala global. La sociedad contemporánea está habitada por subjetividades tóxico-pornográficas que se definen por las sustancias que dominan sus metabolismos, por las prótesis cibernéticas a través de las que se vuelven los agentes, por los tipos de deseos farmacopornográficos que orientan sus acciones. La industria de la sexualidad no es únicamente el mercado más rentable de Internet, sino que es el modelo de rentabilidad máxima del mercado cibernético en su conjunto, solo comparable con la especulación financiera. Inversión mínima de tiempo, venta directa del producto al consumidor en tiempo real de forma única, produciendo la satisfacción inmediata de desde la visita al portal. Cualquier otro portal de Internet se modela y se organiza de acuerdo con esta lógica masturbatoria de consumo pornográfico. Si los analistas comerciales que dirigen Google o Amazon siguen con atención las fluctuaciones del mercado ciberporno, es porque saben que la industria de la pornografía provee un modelo económico de la evolución del mercado cibernético en su conjunto. Cierro cita de Preciado. La era farmacopornográfica podría definirse como un nuevo régimen de control del cuerpo y de producción de subjetividad que emerge después de la Segunda Guerra Mundial, con la aparición de nuevos materiales sintéticos para el consumo y la reconstrucción corporal como los plásticos y la silicona. La comercialización farmacológica de sustancias endocrinas para separar heterosexualidad y reproducción, como la píldora anticonceptiva inventada en 1947, y la transformación de la pornografía en cultura de masas más media. Este capitalismo caliente difiere radicalmente del capitalismo del siglo XIX que Foucault había caracterizado como disciplinario. Las premisas de penalización de toda actividad sexual que no tenga fines reproductivos y de la masturbación se han visto sustituidas por la obtención de capital a través de la regulación de la reproducción y de la incitación a la masturbación multimedia compulsiva a escala global. A este capitalismo le interesan los cuerpos y sus placeres. Saca beneficio del carácter politoxicómano y compulsivamente masturbatorio de nuestra subjetividad moderna. Ahora bien, esta era de farmacopornografía digital ha inaugurado también un nuevo tipo de arquitectura inmaterial que tiene su nacimiento en el contexto de la Guerra Fría con Hugh Hefner y su pornotopía multimedia. Michel Foucault acuñó el concepto de heterotopía en 1966 en Las palabras y las cosas, a propósito de Borges, para introducir su estudio de los sistemas de reglas que ponen nombres a las cosas y producen discursos por medio de los enclaves del lenguaje. Un año después de la publicación del libro, el 14 de marzo de 1967, en una conferencia dictada para el Círculo de Estudios Arquitectónicos de París, propondrá una nueva analítica de los espacios en su relación con el lenguaje, los cuerpos, los saberes y el ejercicio del poder a lo que llamará heterotopología y que tiene por objeto de estudio los contraespacios. Las heterotopías son burbujas somatopolíticas contra espacios precisos y situados donde el transcurrir habitual del tiempo es suspendido momentáneamente y las transformaciones y la transmutación de las normas simbólicas permiten el acontecer de excepciones cuyo derivado de sus operaciones espaciales puede producir formas inéditas de subjetivación, comunidades y experiencias. Una materialización particular y paradigmática de una heterotopía pornotópica que antecedió
antecedió en términos genealógicos a nuestra actualidad digital, pero que sigue teniendo influencia en nuestra vida, fue el imperio Playboy por su capacidad de alojar en sus desplegados arquitectónicos la unión entre espacio, sexualidad, poder, placer y tecnologías de la visualidad. Pornotopía es un ensayo sobre la arquitectura y la biopolítica de Playboy escrito por el filósofo Paul Preciado. La intención de Preciado es indagar en cómo la arquitectura y la sexualidad durante la Guerra Fría se mezclaron en el proyecto de Hugh Hefner con la invención de los diseños espaciales y mediáticos actuales para los espacios reservados a la producción de placer y capital. Su investigación registra un enclave tecnovisual espacial sin localización fija, pero con delimitaciones precisas de pequeñas utopías sexuales y archipiélagos de experimentación que devendrán en el régimen farmacopornográfico. Preciado retoma la noción Foucaultiana de heterotopología y de heterotopía para dar continuidad a tal proyecto de análisis, proponiendo que el complejo del bordel multimedia que fue la mansión Playboy es un ejemplo princeps de una pornotopía. Desde cómo yo lo estudio y desde cómo yo lo investigo, lo que en Michel Foucault fue vigilar y castigar, en Paul Preciado es el ensayo pornotopía. Lo que caracteriza a la pornotopía es su capacidad de establecer relaciones singulares entre espacio, sexualidad, placer y tecnología, audiovisual, bioquímica, etcétera, alterando las convenciones sexuales o de género y produciendo la subjetividad sexual como un derivado de sus operaciones espaciales. Por supuesto, es pornotópico el burdel, contraespacio característico de las sociedades disciplinarias descritas por Foucault, capaz de crear una ficción teatralizada de la sexualidad que se opone al intercalar un contrato económico como base de intercambio, al mismo tiempo a la celda célibe y a la habitación conyugal. Todas ellas constituyen brechas en la topografía sexual de la ciudad, alteraciones en los modos normativos de codificar el género y la sexualidad, las prácticas del cuerpo y los rituales de producción de placer. Yo propongo pensar las pornotopías digitales como espacios particulares en los que convergen sexualidad, arquitectura y tecnología, cuyo potencial permite la aparición de territorios eróticos para la generación de capital. En este sentido, Hettner, más que un pornógrafo, fue un arquitecto precursor de las pornotopías contemporáneas porque sus tecnologías, mecanismos y semióticas han alcanzado a diseminarse en los confines de las sociedades mediadas digitalmente en el planeta. El proyecto multimedia de Playboy incluyó producciones cinematográficas, televisión, prensa y arquitectura que podrían entenderse como la mutación del burdel tradicional en la era farmacopornográfica. La habilidad de Hettner La habilidad de Hettner para verter las antiguas formas de consumo sexual en productos de representación y consumo visual fue la clave de su éxito económico y de su auge cultural. En este sentido, y siguiendo las tesis de la arquitecta e historiadora Beatriz Colomina, yo sostengo que Hettner fue más un arquitecto y el imperio Playboy inauguró un nuevo tipo de diseño multimedia que se encuentra más que vigente en nuestra cotidianidad actual. Publicada por primera vez en 1953, el mismo año que Lacan inicia sus seminarios públicos, de alguna manera, por decirlo así. Luego nos metemos con la historia del psicoanálisis. Playboy no solo fue la primera revista popular pornográfica en Estados Unidos, también llegó a encarnar un estilo de vida completamente nuevo a través de la construcción de una serie de espacios multimedia utópicos. Al abordar estos cambios culturales concurrentes, Paul Preciado investiga las relaciones estratégicas entre el espacio, el género y la sexualidad en sitios populares relacionados con la producción y el consumo de pornografía que han tendido a residir en los márgenes de las historias tradicionales de la arquitectura, pisos de solteros, camas giratorias multimedia y objetos de diseño, entre otros. En este sentido, debemos entender que Playboy no es simplemente una revista de contenido más o menos erótico o el canal porno que encontramos en los hoteles de paso, sino que forma parte del imaginario arquitectónico, y lo digo arquitectónico en el tema del diseño de los espacios, no estoy hablando en metáfora, de la segunda mitad del siglo XX. Playboy es la mansión y sus fiestas, es la gruta tropical y el salón de juegos subterráneos desde el que los invitados pueden observar a las bunnies bañándose desnudas en la piscina a través de un muro acristalado. Es la cama redonda en la que Hettner vive. Playboy es el ático del soltero y es el avión privado. Es el Groot y sus habitaciones secretas. Es el jardín transformado en zoológico y es el castillo secreto y el oasis urbano en medio
de la conmoción de nuestros tiempos. El proyecto del Imperio Playboy también sirve de laboratorio para estudiar las mutaciones que van desde la Guerra Fría hasta el capitalismo farmacopornográfico, cuyos medios de producción son el sexo, las drogas, el entretenimiento, los espectáculos, la información y los datos de consumo. En este sentido, el diseño estético y la distribución espacial de la arquitectura masturbatoria funcionan como un escenario en el que se teatralizan las identidades masculinas y femeninas. El diseño de la topología política del uso de los espacios distribuye de maneras inéditas hasta ese momento la representación visual, estética y lúdica de la sexualidad. La innovación de la pornotopía de Playboy no reside en la exposición de los cuerpos de mujeres desnudas que se muestran en sus revistas impresas y en sus programas televisivos, sino en la modificación de las fronteras políticas que separan los espacios privados de los públicos, haciendo un espectáculo de entretenimiento multimedia de la intimidad doméstica y de la intimidad doméstica un espectáculo de striptease público. No se trata de la sencilla mostración de la domesticidad y sus espacios, sino de la invención de nuevos usos para los espacios domésticos y de la creación de nuevas ficciones narrativas sobre la domesticidad, la privacidad y la sexualidad mediante su representación mediática. Es en este sentido que Playboy, mediante las fotografías, artículos escritos, el cine, el video, las películas y programas de entretenimiento, ejerce una pedagogía de la sexualidad y la gestión del espacio, con lo que se ejemplifica la dimensión política, subjetiva y erótica de la arquitectura. El Imperio Playboy es la primera pornotopía de la era de la comunicación de masas, la invención de una domesticidad producida por dispositivos técnicos de vigilancia, cámaras fotográficas y de videograbación, televisión, cine y posteriormente smartphones y de producción audiovisual muestran el uso teatral y político de las arquitecturas, donde los medios de representación de lo visible y lo invisible, de lo público y lo privado, van a mutar sentando los precursores contextuales de nuestra actualidad, donde el sujeto es al mismo tiempo el protagonista y el espectador de lo que yo denominaré smartphones pornotópicos. Preciado se interesó en la mansión Playboy porque su diseño, productos y operatividad funcionó en el transcurso de la Guerra Fría como un laboratorio en el que se estaban inventando los nuevos dispositivos de control farmacopornográficos del cuerpo y la sexualidad que habrían de extenderse a partir de principios del siglo XXI y que ahora se amplían a la totalidad del planeta y que todos ustedes tienen en la palma de su mano. Preciado no teoriza sobre Playboy como un objeto histórico, sino como un archivo documental que es necesario interrogar para hacer las genealogías del presente. En este sentido, Playboy no debe entenderse únicamente como la marca que elevó al estatuto de modelo por excelencia la pornografía como cultura de masas, el dispositivo virtual masturbatorio de las producciones audiovisuales pornográficas, sino que también anticipó los discursos contemporáneos y las prácticas existentes sobre el teletrabajo y la producción inmaterial de capital. Preciado no nos está hablando del pasado. Su libro, de una manera extraña, nos habla de nuestra vida cotidiana en el ahora. En el bordel multimedia de la mansión Playboy, Hugh Hefner creó el hábitat de la cama farmacopornográfica y un nuevo tipo de sujeto denominado el trabajador horizontal. Ambas nociones describen ahora mismo nuestra realidad actual en medio de la gestión de la crisis biopolítica de la pandemia de la COVID-19. El vector de innovación social que Playboy puso en marcha era la erosión y disolución de la distancia entre trabajo y ocio, entre producción de capital, mercancías, servicios y sexualidad. La vida cotidiana de Hefner era filmada y difundida a través de los medios de comunicación de la revista y de la televisión y era totalmente pública, aunque él no saliera de su casa o incluso específicamente hablando, nunca se levantara de su cama que tenía un diámetro de 2.6 metros y estaba equipada con un motor hidráulico interno que le permitía girar 360 grados en cualquier dirección. Preciado describe cómo Hefner trabajaba, controlaba su imperio y vivía prácticamente enclaustrado en su cama redonda y giratoria, equipada con todos los artefactos necesarios para sus labores cotidianas.
La enorme cama giratoria era al mismo tiempo un escritorio de trabajo, un estudio de televisión, un sofá para ver la televisión, un centro de control y videovigilancia de la mansión Playboy, un escenario fotográfico, un lugar para encuentros sexuales y orgías, una superficie para dormir, una oficina para juntas laborales y una sala de reuniones familiares. Suplementada con una cámara de video, una línea directa de teléfono y radio y demás controles remotos, la cama de Hettner era una auténtica plataforma de producción multimedia de la vida de su habitante y un enorme dispositivo de control de gestión prostética superconectada a los placeres virtuales y las redes informáticas en el nacimiento de la era farmacopornográfica. Y al sujeto inherente de este nuevo productor social, Hettner lo llamó el trabajador horizontal. El trabajador horizontal es el sujeto que habita la cama farmacopornográfica. Se caracteriza por ser un trabajador que desempeña sus funciones en el espacio doméstico de su dormitorio y desde el confort de su cama conectada y comunicada mediante dispositivos a las redes de telecomunicación y de las señales, yo diría ahora, eléctricas del Internet. Los gadgets que equiparan dicha cama permiten, con un solo dispositivo ahora mismo, controlar el entorno, atender necesidades cotidianas y resolver prioridades para dicho sujeto trabajador. Así, la cama deja de ser un sinónimo de sueño y descanso para transformarse en un enclave que perpetúa y vigila mediáticamente y vigilia mediática, siendo el lugar privilegiado para trabajar, masturbarse, tener sexo, entretenerse, dormir, alimentarse y vivir. Así, la pornotopía de Playboy alimentó al menos tres desplazamientos centrales de las técnicas biopolíticas farmacopornográficas actuales, que tienen en común la expansión del Internet, el uso masivo de los smartphones, las redes sociales y la modificación espacial y política, y, que hay que decirlo, se han intensificado y se han extendido con la pandemia actual. Describo brevemente punto por punto. 1. La relación entre trabajo, productividad, tiempo, ocio y descanso se ha modificado con el teletrabajo y la teleproducción, disolviendo los límites entre espacios domésticos y esfera pública, hogar y sitio de trabajo, haciendo que el exterior entre a nuestros hogares de manera virtual y al mismo tiempo proyectando nuestros sitios privados hacia espacios digitales. Las medidas biopolíticas de gestión del contagio impuestas frente al coronavirus actual han hecho que cada uno de nosotros nos transformemos, si tenemos suerte, en un trabajador horizontal, aunque evidentemente más precarizado, vulnerable y cautivo. El espacio doméstico de cualquiera de nosotros está hoy 10.000 veces más tecnificado que lo que estaba la cama giratoria de Heppner en 1968. Ahora mismo nosotros tenemos todos los controles que Hettner tenía distribuidos en su amplia habitación en la palma de nuestra mano. 2. La relación del Internet, los smartphones y los prosumidores de pornografía. Un prosumidor es un sujeto que es al mismo tiempo consumidor y productor de contenidos, servicios o productos. La circulación de la pornografía pensada como un dispositivo virtual masturbatorio ha sido facilitada por el Internet. La incorporación de cámaras de los smartphones permite producir imágenes y videos de gran calidad que generan una producción masiva y en tiempo real de contenidos pornográficos que se mueven fluidamente entre redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, en aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram, de ligue como Grindr, Scrub, Tinder, en sitios de video como Pornhub, YouPorn o Xvideo, o bien en portales digitales dedicados a su comercialización como On Demand u OnlyFans. El Internet, los smartphones y los prosumidores de pornografía han producido una nueva ecología global y nuevos topos sexuales cuyos espacios son digitales. Asistimos a un proceso de transición planetaria en el que los territorios de las pornotopías se han expandido. Ya no solo habitamos las pornotopías nos habitan a nosotros. Entonces, considero que es necesario a partir de ahora un nuevo tipo de trazado cartográfico y sexual, ya no urbano, pero sí virtual, de los territorios virtuales y digitales pornotópicos. Hace algunos años, cuando se trataba el tema de la pornografía con los adolescentes, a mí me tocó, no diré mi edad, pero me llegó a tocar. El tema era que los adolescentes no estuvieran expuestos a la pornografía demasiado pronto.
Ahora mismo el debate está en que ya los mismos niños, los adolescentes, no es nada más que están expuestos a contenidos pornotópicos. Ellos los generan, ellos son productores de porno en tiempo real, se han vuelto prosumidores, no nada más consumidores, sino además productores de esos contenidos. Entonces, el debate y la producción de subjetividad se ha modificado y además ellos ya nacieron con estas técnicas incorporadas proteicamente a sus cuerpos. Nosotros, ¿no? Nosotros, o al menos yo estuve en la transición entre el nacimiento del Internet, los cambios vertiginosos que ha tenido, la modificación inclusive material de las computadoras y la reducción de los dispositivos virtuales a un smartphones. Hay niños y hay generaciones que vienen mucho más adelantadas porque ya nacieron con todas estas prótesis incorporadas a sus cuerpos. No me voy a meter en si eso es bueno o malo. Lo que quiero resaltar es que hay un tipo de mutación planetaria que está aconteciendo con todas estas incorporaciones de prótesis técnicas y digitales. Retomo. La mansión Playboy, la cama giratoria farmacopornográfica de Heppner y el sujeto trabajador horizontal son los elementos principales en los que se anuda sexualidad y arquitectura en la pornotopía de Playboy. Dicha pornotopía es el hábitat en el que nace el nuevo sujeto prostético ultraconectado y las nuevas formas de consumo y control farmacopornográfico y de videovigilancia que dominan la sociedad contemporánea. Esta mutación se ha extendido y amplificado más durante la gestión de la crisis de la pandemia de COVID-19. Desde nuestros interiores domésticos, devenidos oficinas, salones de clase y nuestras camas transformadas en centros de control, consumo, trabajo, ocio, estudio y confinamiento, ahora nosotros somos los trabajadores horizontales. Considero entonces importante interrogar las conexiones entre arquitectura, uso de los espacios, gestión biopolítica, esfera digital, consumo y sexualidad. Ahora que vivimos inmersos en una forma digital y virtual de la realidad mediante los reflejos de las luces de las pantallas y los cristales del Internet, las prótesis de los smartphones y las aplicaciones instaladas en sus aparatos cognitivos, volveré sobre esto en un momento, y sensibles de nuestros cuerpos, considero que es importante tener en consumición la prosumisión de la digitalidad sensorial y al mismo tiempo su incidencia en el ámbito jurídico, cuyo caso ejemplar en México, del que les hablaré brevemente, es la ley Olimpia. Publicada el 1 de junio de 2021, hace nada, en el Diario Oficial de la Federación, la reforma en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y entrando en vigor al día siguiente, el 2 de junio, la Ley contra el Acoso Digital, o también conocida como Ley Olimpia, gracias al caso de la activista Olimpia Corral, es un paquete de artículos que se adicionan al Código Penal con la finalidad de prevenir las violencias digitales en razón de la vulnerabilización de la intimidad sexual de las personas a través de los medios digitales. Esta reforma considera como delito divulgar, compartir, distribuir y publicar imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual de una persona adulta sin su consentimiento. Además, establece como delito grabar, fotografiar, imprimir o elaborar contenido íntimo sexual sin autorización y sanciona la violencia mediática definida como la agresión por cuestiones de género a través de un medio de difusión o comunicación. Se trata de una reforma que adiciona a tipos penales preexistentes nuevas modalidades en virtud de conductas antijurídicas que vulneran la personalidad de los sujetos víctimas de los actos que acabo de listarles y su relación con la vida actual en la que el uso de las tecnologías, tales como las de la comunicación, son un factor normalizado en el día a día de la sociedad. Un acto antijurídico es entendido como delito, puede ser replicado sin recibir sanciones estandarizadas en tanto éstas no se regulen mediante el uso de la creación de normas objetivas y su aplicación a casos concretos. En este sentido, al existir un conjunto de artículos específicos, se puede categorizar y hacer uso de ellos de una manera generalizada y eficaz sin recurrir a estudios de caso que resultan dilatorios en el proceso penal como tal. Dentro de las políticas de convivencia en redes sociales, se sanciona y se persigue la difusión de material pornográfico. Este filtro algorítmico no resulta suficientemente útil para el aparato judicial mexicano, pues dentro del periodo de tiempo de dicho material se encuentra en línea, puede ser manipulado, archivado o en su defecto reproducido en otros medios, sin el consentimiento y en muchas ocasiones conocimiento de la víctima. Es entonces cuando interviene el derecho
acceso a la justicia de quien resulta vulnerado. La ley contra el acoso digital define la violencia como, cito, toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmita, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización y que le cause daño psicológico, emocional en cualquier ámbito de su vida privada en su imagen propia. Y a su vez realiza una definición en términos jurídicos de los medios de comunicación electrónicos como las tecnologías de la información y la comunicación, siendo aquellos recursos, herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir la información mediante diversos soportes tecnológicos. Es a su vez necesario aclarar que esta reforma aborda a la par el delito de violencia mediática, que es definido como todo acto a través de cualquier medio de comunicación que de manera directa o indirecta promueve estereotipos sexistas, haga apología de la violencia contra las mujeres y las niñas, produzca o permita la producción y difusión de discurso de odio sexista, discriminación de género o desigualdad entre las mujeres y los hombres, que cause daño a las mujeres y niñas de tipo psicológico, sexual, físico, económico, patrimonial o feminicida. Asimismo, las agravantes entendidas como acciones que potencializan las implicaciones del delito contemplan cuando el delito es cometido por la pareja o por cualquier persona con las que la víctima tenga o haya tenido una relación sentimental, afectivo, de confianza, o bien cuando a causa del hecho la víctima atente contra su integridad o contra su vida. Las discusiones, construcción y entrada en vigencia de esta ley es un acontecimiento que muestra cómo los procesos sociales asociados a las tecnologías virtuales de la representación, creación y formación de las imágenes digitales modelan e inciden en este caso en la aplicación de determinados marcos jurídicos, revelando a su vez no únicamente una modificación drástica entre las relaciones de lo considerado privado y público y las dinámicas de la intimidad y la extimidad, sino que también muestra la necesidad de reflexionar de manera crítica y ética respecto de nuestras prótesis digitales y de lo que ellas han hecho con nuestra propia subjetividad, la manera en la que nos relacionamos y el impacto en el diseño de nuestros cuerpos como entidades sexuales, virtuales y habitantes de una nueva realidad en el devenir de los ecosistemas digitales. En síntesis, las diversas interconexiones que constituyen las arquitecturas de las pornotopías digitales configuran el hábitat en el que nace un nuevo sujeto prostético y ultraconectado, las nuevas formas de consumo y de control farmacopornográficas de videovigilancia que dominan la sociedad contemporánea. El diseño de la topología política del uso de los espacios en la era de la digitalidad farmacopornográfica redistribuye de maneras inéditas las experiencias de las representaciones visuales, estéticas y lúdicas de la sexualidad. Esta mutación se ha extendido y amplificado hasta tener efectos reales en la creación de marcos jurídicos en torno a las formas de violencia de género y feminicidas. Por lo anterior, considero importante interrogar el vínculo entre arquitectura, uso de los espacios, gestión biopolítica, esfera digital, legalidad, consumo y sexualidad. Somos la primera generación de la historia que vive inmersa en una forma digital y virtual de realidad, Internet, videojuegos, redes sociales, etcétera, que constituyen una tercera naturaleza. Las arquitecturas digitales y sus desplegados son una nueva disciplina del alma, una prisión inmaterial que propone una estricta temporalización del deseo y de la acción. Se dirige a un usuario genérico, estableciendo un circuito cerrado entre el cerebro límbico que gestiona la memoria afectiva, la mano y la pantalla. El objetivo de las redes sociales, mediante el entretenimiento que nos ofrecen, no es enseñarnos nada como usuarios, sino capturar la totalidad de nuestras capacidades cognitivas y sensoriales durante un tiempo determinado y apropiarse de nuestros recursos libidinales y de nuestros datos de mercado, haciendo de la pantalla del ordenador o de nuestros teléfonos una superficie masturbatoria subrogada.
Cada vez que utilizamos nuestro celular para ver videos, compartir una foto o enviar algún mensaje, es la pantalla la que tiene un orgasmo que corresponde a los beneficios generados por la producción de datos para las compañías que gestionan las aplicaciones. Es por lo anterior que nuestra tercera naturaleza artificial demanda una conciencia nueva al mismo tiempo que suscita un nuevo conjunto de relaciones de dominación y sumisión. Las pantallas son la nueva piel del mundo y somos los testigos mutantes de un proceso de reinvención de las realidades, cuyos reversos son miles de metros de cable que, mediante la energía eléctrica del Internet, tienen la capacidad de traficar afectos, poner en movimiento emociones y estimular la sensibilidad de los sujetos del deseo. Los implantes digitales nos han transformado en cyborgs mutantes que aman, experimentan y crean nuevas partituras de melodías luminiscentes, reinventando las realidades mientras navegamos en los mares de datos, información e inscripciones bioculturales a través de la luz de las pantallas. De nosotros depende la creación de otras realidades para el uso y aplicación de las tecnologías de la información, las arquitecturas, el deseo y el placer. Las aplicaciones descargables en Google Play o en la Apple Store son los nuevos operadores de la subjetividad. Recuerden entonces que cuando descargan una aplicación, TikTok, Instagram, Facebook, Grindr, Twitter, etcétera, no la están instalando en sus teléfonos móviles, sino en sus aparatos cognitivos. Finalmente, ¿cuáles son las lógicas de este nuevo interior horizontal en el que como colectivo nos hemos decidido encerrar? ¿Qué tipo de arquitectura inmaterial tiene esta nueva prisión en la que ya no podemos diferenciar entre el día y la noche, lo público y lo privado, lo interior y lo exterior, o el trabajo del ocio? Y en la que estamos constantemente en vigilancia desde el panel de control de nuestros smartphones en la palma de nuestra mano, incluso mientras dormimos. Estas arquitecturas digitales y sus prótesis nos convierten en nuevos reclusos que celebran la conectividad. Nos hemos convertido en presos voluntarios, reclusos contemporáneos de espacios inmateriales. Hoy desde nuestros smartphones podemos ser autores, músicos, artistas, curadores y críticos sobre cualquier tema. Pero la pregunta sigue siendo si somos en realidad tan independientes. ¿No estamos todavía working for demand, cediendo la ilusión de privacidad para producir big data a cambio de cierta ilusión de independencia? Gracias. Bien, pues agradecemos mucho toda esta extensión y cada, pues, sí lo percibí como distintos episodios de tu trabajo que nos has compartido. Y bueno, pues en lo personal sí fue bastante satisfactorio lo que has compartido con nosotros. Espero que haya dado el mismo resultado con el resto de los que están aquí convocados a esta conferencia en línea. Entonces, a continuación, los que quieran gestionar una pregunta o comentario, por favor de utilizar el icono de mano alzada. Entonces, les cedo el derecho. Adelante. ¿Alguna pregunta que quisieran formular? Adelante, Sandra. Te escuchamos. ¿Ya me escuchas, Fabio? Sí, adelante. Sí. Hola. Me pareció muy interesante la forma en cómo articulaste todos estos temas y me recordó recientemente una serie que acabo de ver que se llama Hecha para Amar, que Ok. habla justamente
de cómo el uso de la tecnología intenta conectar a dos personas a través del pensamiento mediante un chip, ¿no? Está interesante en el sentido, y viéndolo desde la perspectiva cómo lo manejas, al final me hace pensar en si somos realmente dueños de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, o si ya estamos también anulados por la tecnología. Te diría que son ambas. Por un lado, por un lado, las técnicas de las tecnologías de las prótesis digitales nos permiten una conectividad que ahora mismo no podríamos tener. Estamos ahora mismo reunidos en un espacio virtual porque las condiciones sanitarias no nos permiten estar físicamente, pero pueden posibilitar este tipo de encuentros. En temas afectivos y amorosos, por supuesto que hay una producción tecnificada de los afectos y de los deseos. Me parece que ahí el psicoanálisis se ha rezagado mucho porque desde campos de la antropología, desde campos de la filosofía y de estudios queer que son más complicados de definir, ya se ha teorizado cómo se ha producido la sensibilidad de los afectos y cierto tipo de producción de deseo. También nos podemos meter con la definición de deseo que se producen digitalmente. Es un interrogante el tema de qué tan cautivos somos y cómo nos hemos convertido en presos voluntarios. A ver, tampoco es como que podamos salir de la presión somatopolítica que implica la digitalidad, pero sí somos responsables de qué hacemos con esa digitalidad, cómo lo gestionamos y cómo nos responsabilizamos ante el material que compartimos. Y en el caso de los lazos afectivos, te diría que incluso por experiencia, a veces esas prótesis sirven para generar una conectividad o mantener una comunicación que tal vez de otra manera sería insostenible. Entonces permiten, por un lado, nuevos modos de relacionarse, nuevas formas de habitar los campos del deseo y del amor, pero por otro lado no dejan de también ser gestores de ciertas formas de control biopolítico. Son ambas cosas a la vez. Depende mucho también del sujeto sobre cómo cuestiona también la sensibilidad que está sintiendo. Qué tan esto no lo digo en términos psicoanalíticos, qué tan conscientes somos de lo que estamos deseando, de lo que queremos. Insisto, no lo digo en términos psicoanalíticos, lo digo en términos más generales o más coloquiales. Muchas gracias. Sí. Bien. Tenemos un mensaje por vía chat y bueno, nos comenta a Adriana Migueles, menciona lo siguiente: se me ha ocurrido preguntar qué pasa con páginas como la de OnlyFans y la Ley Olimpia, porque a pesar de que se supone es una página que implica voluntad en su apertura, sigue reproduciendo lo que has mencionado. Se me ocurre que las personas dueñas de las cuentas no viven violencia de manera consciente, pero sí reproducen la objetivación del cuerpo, por nombrar un ejemplo. Me ha gustado lo que has mencionado sobre cómo las aplicaciones se vuelven arquitectura subjetiva y cognitiva. Uh-huh. Sí, a ver, bueno, en el caso de OnlyFans es una forma también de que algunas personas han encontrado de trabajar mientras sea voluntario y consensuado en los participantes, siguen las lógicas del campo del mercado capitalista del trabajo. En el trabajo en general uno vende su tiempo. Cuando uno trabaja uno vende su tiempo, vende su cuerpo de uno de otra manera por una paga miserable la mayor parte del tiempo. Y me acuerdo mucho de una frase que dice Virginie Dupont sobre el trabajo, de que tal vez el siguiente paso no sería la igualdad laboral o la legalización, por ejemplo, de trabajos o de empresas como la prostitución, sino la abolición completa del trabajo, que cada vez tiende más a ser un tipo de trabajo esclavista en el que básicamente los salarios son tan precarios que únicamente alcanza para seguir subsistiendo, pero que en realidad no da una calidad de vida digna a las personas. En el,
En el caso del OnlyFans, a ver, las personas que se dedican a ello de manera voluntaria, consciente y que les va bien, pues maravilloso. Ojalá a mí me fuera así de bien. Y hay otro asunto que tiene que ver con el tráfico ilegal de imágenes. Hay un asunto que yo he notado que probablemente es la enorme laguna de la ley Olimpia y que no es nada más de la ley Olimpia, en realidad es el problema de las leyes de digitalidad a nivel mundial. Las huellas digitales, no las huellas digitales de nuestros dedos, sino la huella que dejamos en todo el aparato digital no desaparece. Uno puede borrar todas las cuentas, todas las fotos, todo y eso va a seguir existiendo en una arquitectura inmaterial, pero va a seguir existiendo. Hay demasiados servidores y hay demasiados campos de concentración de datos en todo el planeta, porque los datos ahora mismo son la principal generación de dinero y de especulación financiera. El dinero ya en realidad ya no es físico, el dinero ya como tal está mutando en dinero electrónico. Toda esta cuestión ya no les hablé de eso, pero toda esta cuestión de precursión que hizo el Bitcoin está modificando las formas en que los bancos actualmente gestionan. La pandemia ayudó, no creo en estas teorías conspiranoicas de que la pandemia fue una cosa que se hizo a propósito para implantar ciertas cuestiones biopolíticas. No lo creo, sí creo que la pandemia existe, vacúnense por favor, es importante, pero sí creo que este acontecimiento que no es enteramente natural, porque también tiene que ver con la cuestión de la conectividad, de cómo se movió el virus, porque el virus se mueve a través de nosotros y de nuestros cuerpos, aceleró un proceso de digitalización que de otra manera más o menos hubiera llevado, de acuerdo a 2 artículos que leí hace poquito, entre 5 y 10 años. De alguna manera nos adelantamos entre 5 o 10 años en el tiempo a la digitalidad. Les doy un ejemplo. Esta cuestión de que ahora es como más sencillo, no sé si lo han percibido, como que pagar todo digitalmente, como que de repente, no es que antes no se pudiera, pero de repente ahora mismo el estar confinado, el estar pidiendo cosas por internet y que nos la lleven a la casa es como más fácil o más accesible. Yo ya compraba en Amazon desde antes, por ejemplo, de la pandemia, pero sí reconozco, a ver, no he visado una librería en hace casi creo que 2 años, desde que empezó la pandemia, y he seguido comprando libros y los compro por internet. Y era algo que no hacía porque a mí me gusta ir a las librerías, entonces está habiendo un proceso de aceleración de digitalidad. Vuelvo al tema de la huella digital. La huella digital que nosotros vamos dejando en estas arquitecturas inmateriales, ya no necesariamente pornotópicas, no se borran. Entonces, hay un apartado en la ley Olimpia de lo que les leí ahorita que hablan de que, bueno, las mismas plataformas censuran o tienen, se supone que controles de pornografía y que se supone que uno puede solicitar la eliminación del contenido. Incluso uno puede solicitarlo mediante vía legal hasta donde tengo entendido, no sé, mi asesor luego de cosas de derecho me corregirá. Sin embargo, a veces los servidores no están en el país y usualmente no están en el país. A veces los servidores ni siquiera tienen una localización fija, tampoco están en Silicon Valley. A veces muchos servidores tienen localizaciones secretas y es a propósito porque se van generando procesos tanto de minado de datos como de extractivismo de datos, como de cifrado de datos. Todas esas imágenes son datos y son información. No entiendo exactamente cómo funciona, pero al final todo eso que aparece como muy sencillo, compartí un tweet, dije algo, compartí una nude en WhatsApp, lo que quieran, va generando una cuestión de minería de datos, por eso se va almacenando. Eso ya no se borra y eso ya es más complejo de eliminar. De hecho, por mucho que se quiere eliminar el contenido pornográfico que se ha compartido en contra de nuestra voluntad en redes sociales, es prácticamente imposible, porque hay operatividades digitales que están por encima de la ley. El problema de la ley Olimpia es que si ustedes más o menos analizan la definición, todavía le cuesta asimilar que existen espacios inmateriales donde yo no digo que no pueda operar, pero todavía no logra esa asimilación de la cuestión de espacios inmateriales, lo que yo llamo arquitecturas inmateriales. Entonces todavía sigue operando en una materialidad corporal que no permite que se puedan incidir de otras cosas y además eso también requeriría una especie de acuerdos globales que no van a pasar porque los primeros acuerdos globales son entre Amazon y Google o entre Amazon y Silicon Valley o entre Amazon y Apple para generar y para precisamente proteger eso. A las primeras corporaciones
que les importa que no se logren acuerdos internacionales sobre gestión de información son a las multinacionales, porque en realidad de ahí van obteniendo sus ganancias. Cada vez que entramos a la aplicación de Amazon o compramos algo en Amazon, en realidad lo que estamos también haciendo es proporcionando datos de consumo, y todo eso ya sumado a escala global produce datos muy exactos y muy claros de tendencias de fluctuaciones de mercado, y luego vuelven como en una especie de reconversión por parte de la aplicación para vendernos algo, y así operan cualquier tipo de aplicación. Una cosa que les diría es que cuando algo se les ofrece aparentemente gratis en términos de aplicaciones, en realidad no es gratis. Ustedes están pagando con sus datos y con sus informaciones. Lo peor que puede pasar no nada más es el tema de la violencia feminicida que puede provocar la cuestión de acoso sexual en redes por compartir imágenes sin el consentimiento de una persona. También en eso está involucrado la cuestión de la minería de datos, que ya es algo más amplio, que por ejemplo no contempla la ley Olimpia. La ley Olimpia se ciña a la cuestión de violencia sexual. Yo no voy a decir que eso está mal, pero sí me queda claro que no está contemplando una amplitud más amplia de portales y de programas que se dedican de hecho a la distribución de este material, no necesariamente con el consentimiento de las personas. Vuelvo a lo mismo, si las personas lo han hecho incluso para esas plataformas, generan el contenido para esas plataformas y se vuelven una especie de OnlyFanseros, youtubers que producen contenido y les va muy bien, está genial. No me voy a meter con eso, pero cuando se comparte de una manera sin consentimiento, en realidad, aunque haya una ley, también las acciones reales que se pueden producir en las arquitecturas inmateriales son muy limitadas. Es un buen paso para sancionar a las personas que lo hacen, pero no está solucionando el problema de incidencia sobre las arquitecturas inmateriales, o lo que yo denominé arquitecturas inmateriales. Ahora, ya para cerrar mi comentario, sí, o sea, las arquitecturas inmateriales, todas las aplicaciones, no las instalamos en nuestros teléfonos. Nuestros teléfonos son extensiones y prótesis que ya están incorporadas a nosotros. No me voy a meter con que si eso es bueno o malo, porque no es un asunto de moralidad entre lo que es bueno y es malo, pero sí se instalan en nuestros aparatos cognitivos, sí se instalan en nuestra sensibilidad, e incluso se instalan en cómo percibimos el mundo, en cómo percibimos la realidad y en cómo nos relacionamos entre nosotros. Hasta aquí, creo que Minerva levantó la mano. No sé. Bien. Sí, adelante Minerva, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Nada más, inicio agradeciendo. Abres un panorama muy significativo con respecto al seguimiento de este tipo de situaciones sociales que de pronto nos invaden, ¿no? En el espacio clínico me refiero específicamente, ¿no? Donde se vuelve un problema personal, un problema del sujeto que está ahí tratando de acomodar, ¿no? Aspectos de corporalidad y aspectos de vínculo con el otro, ¿no? Entonces, yo nada más agradecer, ¿no? Como toda esta amplitud que me das ahora con tu participación, con tu conferencia, pero también como que me queda la reflexión respecto a si este consentimiento respecto a mi corporalidad realmente es un consentimiento individual trabajado, o tiene que ver también con esto externo, ¿no? Con estas cuestiones de mercado en el que te han tratado de imponer como una forma de vincularte con tu cuerpo, y entonces se puede establecer como esta libertad sobre el cuerpo está encaminada a la comercialización del mismo. O sea, me queda como esa reflexión. No sé, solo era eso. Muchas gracias. Gracias. Bien, tenemos un comentario de la alumna Geraldine. Menciona, gracias por los temas tan interesantes que has mencionado. Es necesario tener conciencia de ello y leerlo desde una lupa crítica. Justo eso mencionará que por mucho consentimiento que exista, finalmente se sigue sosteniendo, en el caso de OnlyFans,
por la precarización laboral y la desigualdad de oportunidades de empleo para las mujeres, fuera cualquier juicio moral o de valor. Muy fuerte lo que acaba de decir, pero es aceptable lo que menciona Geraldine. El problema está también en la precarización, no nada más bueno, si nos vamos por todas estas posibilidades de identidad de género, no nada más la mujer, sino también el resto bueno, de las otras posibilidades de identidad se encasillan en este problema de la precarización y que tengan que utilizar estas plataformas para vender o ofertar cierto contenido. Bueno, te cedo el micrófono, León. Bueno, sí, no, estoy de acuerdo contigo. En realidad es más amplio. Es cierto que hay una desigualdad de género y una brecha en términos laborales y en términos de salarios entre hombres y mujeres. De acuerdísimo con eso. Sin embargo, también sí creo que tiene que ver con una desigualdad y precarización de los empleos más generalizada que está sucediendo ahora mismo. Sé que hay personas que ganan más por hacer cierto número de contenidos al mes de lo que yo a veces gano por dar un seminario un semestre. Y me llama mucho la atención. A ver, también que sí, son cuerpos hegemónicos con ciertos cincelados que también dedican un buen tiempo a hacer la producción de sus videos, dedican también una inversión de dinero, de tiempo, lo que sea, pero trabajan de una manera distinta a la mía y les va mejor económicamente y me llama mucho la atención. Yo no digo que sea una generalidad y yo no digo que ahora mismo todos nos tengamos que ir a hacer esas cuentas. Bueno, si quieren, sí, no lo sé. Pero sí llama mucho la atención cómo hay ciertas cuestiones de producción de contenido multimedia que son incluso más demandados a nivel mundial que otro tipo de contenidos, otro tipo de trabajos. Tiene que ver más con la precarización laboral en general, en términos planetarios y biopolíticos, este, y con también las capacidades que se tienen para producir contenido multimedia. No todos los cuerpos tienen capacidad de producir contenidos para estas plataformas tampoco. También hay códigos estéticos, visuales y virtuales muy acentuados sobre qué tipo de cuerpos van a ser objeto de consumo en estas plataformas. También está muy regularizado eso por criterios farmacopornográficos y también por lo que yo he teorizado en un artículo que anda por ahí publicado como cuerpos masculinos deseables, que también puede aplicar a que es un cuerpo femenino deseable para el mercado. Entonces, en realidad el asunto es más complejo. Y de hecho es todavía más complejo porque no todas las personas también tienen la capacidad de poderse gestionar las cosas desde su casa. Yo hace un momento decía durante la conferencia que si teníamos suerte, y lo dije así, no lo tenía así escrito, pero en el momento me acordé, si teníamos suerte, deveníamos trabajadores horizontales. A ver, estar aquí reunidos ahora mismo platicando de estas cosas de manera lúdica y estarlo debatiendo, es un privilegio de clase también. Es un privilegio económico poder estar aquí mismo ahora platicando de esto. Hubo un sector de la población en todo el planeta que no pudo resguardarse en sus casas y que fueron las primeras personas en enfermar y que fueron las primeras personas también en morir cuando no había suficientes tratamientos del tema del coronavirus, cuando no había vacunas, cuando no había ciertas cuestiones de cuidados también médicos y cuando también no se sabía muy claro qué tan contagioso era el virus. No sé si recuerdan también que al principio se trataba de una manera muy particular a los primeros enfermos en donde se les aislaba en burbujas y en cápsulas de plástico, incluso cuando fallecían porque no se sabía si el virus se podía transmitir cuando la persona fallecía mediante alguna secreción del cadáver. Luego se descubrió que no, pero eso fue 3 meses después de marzo, por ahí de junio del año pasado. Pero esas personas eran las que no tuvieron el privilegio de casi la posibilidad de volverse trabajadores horizontales. Personas como yo, o espero que como ustedes también, tuve el privilegio de quedarme en casa y de encerrarme y de poder seguir trabajando y de poder seguir generando las cosas que hago para vivir desde mi cama farmacopornográfica. Eso es, por muy precarizado que esté, es un privilegio de clase. Hubo gente que no pudo hacer y ahí también se ve una desigualdad de la digitalidad y de las
posibilidades de supervivencia o del riesgo de vulneración que pueden tener los cuerpos en situaciones de extensión de precariedad y de gestión de la producción de capital. A ver, hace un momento les decía, he pedido más cosas por Amazon. Hay alguien que me lo viene a dejar y hay personas físicamente que trabajan en los centros de distribución que tienen que estar ahí porque no les queda de otra, porque tienen que trabajar también y que me hacen llegar mis productos. Entonces, en realidad es más complejo el tema de la precariedad laboral. Yo con esto no quiero decir ni que nos sintamos culpables, ni que entonces no sea como de, ay, entonces nosotros lo estamos echando a perder y somos parte del problema. No es tan sencillo y no, insisto, no es un asunto moralizante de si es correcto o incorrecto, pero sí es un poco también reconocer que la precariedad laboral incluso implica, si tuvimos posibilidad de tener suerte y de venir trabajadores horizontales en lo que nos llegaba la vacuna, en lo que podíamos seguir en casa, en lo que podíamos seguir haciendo todo desde nuestro escritorio, nuestra mesa del comedor, nuestra cama, lo que fuera, desde una computadora, desde un teléfono, o no, o había que salir porque sencillamente es que si yo no salía a la calle, no comía mañana yo o mi familia. Entonces ahí también se ve una gran brecha de desigualdad. En términos biopolíticos, todo el conteo de todos los países, en términos biopolíticos, hicieron conteos de tasas de mortalidad. Y las tasas de mortalidad también tienen como variabilidad la cuestión del factor de clase. Y en las tasas de estimaciones de mortalidad, que por ejemplo en México se rebasaron por mucho, estaba implicada la cuestión de que las primeras personas que iban a morir eran precisamente las personas que no iban a poder aislarse en su casa y que ya se sobreentendía que no se iban a poder aislar. México es de los pocos países que nunca pudo confinarse del todo por completo. Y les digo incluso otro dato, países de Europa, por ejemplo, tengo muy presente el caso de España porque tengo mucha relación con personas de allá y publico mucho allá. España, que es un país, digamos, no es rico, no es de los más ricos dentro de la Unión Europea, pero tampoco es el más precarizado, tuvo que cerrar en algún momento porque la pandemia se les estaba desbordando durante más o menos un periodo de 15 días y dañó muchísimo su economía, muchísimo, de una manera increíble. Y tuvieron de los confinamientos más rígidos de toda la Unión Europea. Y aún así no podían frenar la pandemia porque había personas que no podían dejar de trabajar. Y les insisto, es un país más o menos intermedio. Si ese tipo de confinamiento se hubiera aplicado en México, vale, que es que ya ni nosotros estaríamos aquí, es que el país estaría hecho un caos, que lo está, pero estaría peor. No hubiera aguantado económicamente, pero el problema es que para que el país aguantara, en este caso concreto, en términos biopolíticos, económicamente, el precio que se pagó fueron vidas humanas. Eso es la necropolítica, que no es tanto como el contrario de la biopolítica en términos Foucaultianos, sino el reverso de la biopolítica. En realidad la biopolítica no preserva la vida. La biopolítica, eso está en Foucault en el curso de Defender la Sociedad, es la gestión de la mortalidad de las poblaciones. Por eso hace un momento les decía, las medidas de la pandemia, también lo digo, y ya con esto cierro mi intervención porque si no me desbordo y hablo de mil cosas. La gestión de la pandemia no es necropolítica. Si hubiera sido una gestión necropolítica, hubiera sido como de todos vivan su vida, todos nos vamos a enfermar, salgan, sean felices. Fue una gestión biopolítica porque se hicieron tasas de mortalidad y sobre esas estimaciones de mortalidad más o menos se fueron estructurando, más o menos de cierta forma, las cuestiones de los confinamientos y de los encierros. Pero fueron medidas biopolíticas porque la biopolítica no administra la vida, gestiona los procesos vitales de las poblaciones mediante la administración dosificada de la letalidad de las personas. Eso fue lo que se hizo. Se sabía que se iban a morir muchas personas y se sabía que ese era el precio para que económicamente el país no se derrumbara. Y eso lo tuvieron que hacer de cierta manera todos los países. Las infraestructuras de mano de obra de todos los países nunca se pudo detener. En España, no sé si en México lo aplicaban, pero en España aplicaban mucho esta cuestión de actividades esenciales. Y se iba ampliando porque cuando lo discutían en el Parlamento español,
era como de, bueno, ¿qué actividades esenciales? Bueno, las que tienen que ver con, obviamente, con cuestiones sanitarias, con cuestiones médicas, de urgencias, no nada más de tratamientos para este virus, sino de urgencias, de cuestiones de urgencias médicas, de otro tipo de enfermedades que igual, no sé, me da una obstrucción intestinal, pues vale, que tengo que ir al médico, el médico tiene que venir porque es una cuestión también médica. Así se empezó con la cuestión de actividades esenciales. Luego empezaron con cuestiones de energía eléctrica. Ok, sí, vale, porque si no está la electricidad, pues no se puede vivir porque dependemos de la electricidad. Luego empezaron con las cuestiones cibernéticas, toda la cuestión de la conectividad del Internet, porque claro, como buena parte de la población privilegiada que pudo hacerlo, mudó todas sus oficinas al home office y empezó a trabajar desde casa. No sé si se acuerdan o les pasó, yo creo que sí, porque creo que a todos nos pasó, que en un inicio de la pandemia, cuando a veces teníamos que hacer cosas, todo el internet falló y a veces se caía y entonces uno estaba estresado. Bueno, entonces se consideró también eso esencial, porque en un inicio, claro, como todos estábamos metidos en la red de una manera muy acelerada, porque estábamos empezando a migrar, a trabajar desde ahí, pues el internet se caía y era un caos porque tampoco sabíamos cómo gestionarlo, porque tampoco dependía de nosotros, se metió eso como actividades esenciales. Para no hacérselos tan largos, al final terminaron diciendo que también el ocio y la hostelería eran cuestiones esenciales, cuestiones como las de Amazon eran cuestiones esenciales. Para no hacerles el cuento largo, al final todo era esencial. No había cosa que no fuera esencial. Entonces, para mantener esas actividades económicas que se consideraban esenciales, en las que ya al final todo era esencial, por lógica, ¿cuál era el precio biopolítico a pagar? Bueno, se van a morir algunos trabajadores, pero bueno, son de un sector menos privilegiado, entonces tampoco pasa nada. Y la cuestión de resguardarse del virus también implica una cuestión de clase. Insisto, el que estemos ahora mismo aquí, si tuvimos la suerte de devenir trabajadores horizontales, debemos considerarnos personas afortunadas, que tuvimos el privilegio y la fortuna de hacerlo, porque no todas las personas pudieron hacerlo. Y muchas de esas personas que no pudieron hacerlo fallecieron. Eh, entonces es más complejo todavía el problema de la precariedad laboral. Bien, bueno, tenemos otra pregunta. Alguien de los presentes se tuvo que ausentar, se llama Alejandro Gámez, que ahorita está siendo asesorado por Alfredo Emilio Huerta Arellano, y nos pregunta Alex Gámez, dice, mi pregunta es, bajo el esquema de esta concepción farmacopornográfica y el control que ha tomado el capitalismo de los cuerpos femeninos como gancho mercantil, ¿cuáles son sus pensamientos acerca del mercado que se ha construido a partir del entretenimiento japonés, en donde pareciera que uno de los estándares de calidad para la mayoría de las obras en series, videojuegos y animes, sobre todo estos dos últimos, es que cuenten con el llamado ecchi o humor pervertido? Lo puedo volver a formular, no hay ningún problema. ¿Me puedes volver a decir solo la pregunta? Sí, es que está extenso, dice, ¿cuáles son sus pensamientos acerca del mercado que se ha construido a partir del entretenimiento japonés, en donde pareciera que uno de los estándares de calidad para la mayoría de obras en series, videojuegos y anime, sobre todo estos dos últimos, es que cuente con el llamado ecchi o humor pervertido? Ok, bueno, para cuando lo vea la persona, no sé exactamente a qué se refiere con lo de humor pervertido. Me imagino que puede ser, me lo imagino, pero tampoco quiero errar porque no sé a qué se refiere. Pero ahorita que me lo preguntabas, en realidad pensaba, porque en algún momento de lo que me leíste decían del cuerpo de las mujeres para los heterosexuales, usualmente para heterosexuales hombres cisgénero. Todos los cuerpos son potencialmente pornificados y son potencialmente vueltos objeto de deseo, no objeto de deseo en términos psicoanalíticos, objeto de deseo en términos de consumo de mercado, para aclarar también, porque sí son concepciones diferentes. Sí se pueden anudar, pero no me gusta meterlo mucho. No soy muy fan de los 4 discursos de Lacan. Este, eh,
Todos los cuerpos pueden ser pornificados y todos los cuerpos pueden volverse objetos de consumo y de deseo para los estándares de los mercados. Depende a qué mercado va dirigido. Cuando me haces esta pregunta, lo primero que pienso es que en términos de discursividad, ese tipo de producción técnico-visual y de entretenimiento va dirigida a un sector, a un nicho de mercado de hombres cisgénero heterosexuales. Porque, por ejemplo, a ver, de cuestiones orientales, por ejemplo, yo ubico el yaoi, que es un género de manga y de anime donde son cuestiones básicamente gays de dibujos animados, más o menos eróticas, o a veces sí de porno explícito, porque va dirigido a un mercado como al que yo pertenezco. Depende ahí mucho, y ahí a lo mejor el comentario que haría es que se tiene que delimitar de qué mercado de consumo farmacopornográfico se está hablando. El mercado farmacopornográfico tiene diferentes nichos de extensión y no nada más se limita a las cuestiones de producción de la virtualidad y de los cuerpos. Pornográfico no tiene que ver exacta, aunque suene raro, no tiene que ver en realidad con una cuestión, lo decía hace un momento, de exhibición de los cuerpos desnudos, sino de un ejercicio de striptease subjetivo. Es una técnica de producción de subjetividad y de producción de cierto sujeto de consumo, lo que les decía hace un momento en la conferencia. Se inventan, los objetos de consumo farmacopornográficos no son materiales, son sensaciones, son estados del alma, son estados de excitación, no nada más sexual, pero sí tiene que ver con estados de excitación sexual para producir una masturbación mecánica compulsiva, y entonces va dirigido a ciertos nichos de mercado. Entonces ahí a lo mejor un poco para responder, la intervención que le haría es que tiene primero que ubicar cómo se establecen los mercados farmacopornográficos, los nichos de mercado, y luego específicamente hablar, que a eso a mí me suena, puedo estar equivocado porque, insisto, no ubico el último término, pero siento que va dirigido a un tipo de mercado muy particular de hombres cisgénero heterosexuales, que probablemente también cumple con ciertas características como de ser gamers, que también juegan un determinado número de videojuegos, porque también cuando me dice videojuegos es muy general. Videojuegos, hay miles de videojuegos, o sea, japoneses, o sea, entonces este asunto de anime, pues no lo sé, o sea, por ejemplo, no sé mucho de anime, pero de lo poco que sé, yo no me encuentro eso porque me ciño un mercado que va dirigido a mi consumo. Entonces a lo mejor ahí lo que falta es delimitar un poco hacia qué mercado quiere teorizar, es lo que yo pensaría, porque a mí me suena a eso. Y también entender que el mercado dirigido a hombres gamers, cisgénero, heterosexuales, no es el único nicho de mercado. Tiene mucha predominancia, yo lo sé también por una cuestión de régimen heterosexual y de heteronormatividad, mil cosas que ahorita no me puedo extender, pero sí va dirigida a un mercado muy concreto. A ver, no es una cosa de consumo también masivo. Es como el OnlyFans, lo han consumido todos, pues por supuesto que no. Hay personas que son faceless, hay personas que no tienen Twitter, hay personas que ni siquiera saben qué es eso, y no es que estén por fuera de las redes, pero tampoco lo saben o lo han escuchado, igual no les interesa. Entonces no hay que caer demasiado en generalizaciones, aunque sí hay que ser lo mayor concretos posibles de la idea. Entonces ahí nada más diría que me parece que va dirigido a cierto mercado cisgénero heterosexual, de consumidores de gamers, porque tampoco es como el mercado cisgénero heterosexual, de gamers en un determinado contexto situado para la producción de ciertas estéticas y de formas corporales de la visualidad del cuerpo de cierto arquetipo de mujer digital que puede habitar en esos lugares y en esos espacios, y que produce esta cuestión de cierto contenido más o menos erótico o pornográfico de excitabilidad. Es lo que a mí se me ocurre ahora mismo. Pero igual puedo estar equivocado porque tampoco entendí muy bien qué me estaban preguntando. Sí, de acuerdo, León. Bien, bueno, yo tendría también que formular una pregunta ahora que mencionaste sobre bueno, que el asunto del consumo de material porno no únicamente está reducido hacia lo que es el nivel explícito del coito, sino que también tiene que ver con ciertos patrones estéticos. Ajá. Por ejemplo, saben, en la actualidad ha retornado este tipo de performance que se llama el show burlesque,
¿Qué comentarios nos puedes compartir sobre este tipo de performance? A ver, en cuestiones, a ver, te lo puedo responder de dos maneras. La cuestión teórica de la parte de cómo las estéticas visuales del porno modelan nuestra forma de arquetipos corporales, incluso qué deseamos, qué nos excita sexualmente, está modelado por la cuestión del porno. Toda la publicidad, todas las cuestiones de entretenimiento, aunque no sean pornográficas, se estructuran con base a las estéticas del porno. Si ustedes van a algún centro comercial o se meten a buscar en cuestiones de tiendas de ropa o así, todo está estructurado con criterios pornográficos. Yo no estoy, insisto, no es un asunto de, entonces está mal, entonces somos cautivos, entonces no podemos hacer nada. No, no es tan sencillo, porque en realidad son técnicas de subjetivación que cómo nos hemos producido y cómo nos hemos diseñado nuestro propio cuerpo como entidad sexuada, erótica y deseante. Y ahí sí estoy ya metiéndome con términos psicoanalíticos. Sí tiene que ver con la incidencia de la cuestión de las tecnologías digitales. En la cita que iniciaba de Lacan, por eso lo mencionaba, Lacan ya estaba percibiendo en los años 70. Foucault también, de hecho es muy llamativo como tanto Foucault como Lacan, que bueno, tiene que ver también con los momentos epistemológicos y las cosas que se estaban estudiando en el contexto. Ya cuando uno revisa los contextos en los que estaban diciendo las cosas, ya también queda más claro. Pero bueno, llama mucho la atención que Lacan empieza con cuestiones topológicas y Foucault también. Por supuesto que Lacan habla de una topología muy distinta, retoma una topología toda esta cuestión del toro y la botella de Crane y estas cosas que no voy a extenderme ahorita. Y Foucault se mete a cuestiones de arquitectura, que son cosas que también no me voy a meter ahorita, y el tratado de arquitectura más interesante de Foucault y también de BDSM, tengo una lectura queer del libro de Vigilar y Castigar. Pero en realidad Vigilar y Castigar no es un libro no es un libro del régimen, bueno, es un libro del régimen disciplinario, pero es un libro también de arquitectura. Es un libro muy interesante de arquitectura, si lo vemos así, toda esta cuestión del panóptico de Bentham, y eso siempre ha estado presente en Foucault, porque también si ustedes revisan el nacimiento de la clínica, hay una cuestión de arquitectura del diseño de los hospitales, y si ustedes se van a la tesis de historia de la locura, hay a pies de página muy extensos, una cuestión muy interesante que es también algo que espero en algún momento teorizar de los castillos del Marqués de Sade, por supuesto, porque el Marqués de Sade estuvo encerrado y el Marqués de Sade también inauguró un nuevo tipo de erótica, que es la erótica que se corresponde al régimen disciplinario, que es el que básicamente Foucault teoriza. Entonces, todas estas técnicas de subjetivación también de los espacios son técnicas de producción del cuerpo. Yo pienso no nada más, esta tesis es de Preciado. Paul teoriza la pornografía como un dispositivo virtual masturbatorio. Yo lo extendería más y lo entendería como que la pornografía es un lenguaje, es una técnica de subjetivación y es un espacio de constitución del cuerpo sexuado actualmente. Entonces es más complejo pensarlo, no nada más en que si lo consumo o no, o que si más o menos consumo cierto material o no, es que se consume indirectamente aunque uno no quiera, uno ya está demasiado expuesto porque toda la publicidad, todas las novelas, todas las series, todo lo que ustedes pueden ver en Netflix está estructurado bajo cuestiones de estéticas farmacopornográficas. Hay una serie que se llama American Horror Story, que me gusta mucho, y es muy llamativo porque tiene muchas escenas sexuales. O Game of Thrones, nunca he visto Game of Thrones, pero me cuentan que es súper pornográfica la serie. O sea, sí, parece que a ratos parece como una peli porno. Digo, alguna vez alguien me contaba y era como de, qué interesante, nunca la voy a ver. Bueno, tal vez en algún momento la vea, no lo sé. Pero bueno, American Horror Story, que sí que la he visto mucho y que me gusta mucho, es muy llamativo el tema de los desnudos masculinos que muestra Ryan Murphy, que por supuesto sería muy hipócrita si yo dijera que esos modelos de masculinidad y de ciertos modelos de deseabilidad no han incidido también en la estética, no nada más de cómo yo percibo mi cuerpo, cómo quiero diseñar mi cuerpo, cómo modelo mi propio cuerpo y también las formas de configuración de mi deseo hacia otros cuerpos. Por supuesto que está inmerso porque es una cuestión cultural. A ver, poniéndonos incluso en términos muy lacanianos e incluso lacanianos ortodoxísimos, pero en esto creo que sí es válido. Cuando ubican bueno, si no lo ubican, hay un texto de Lacan, Fabio, tú seguro si lo ubicas, de la cosa de los prisioneros.
de los que están en una cárcel y tienen como una cosa en la espalda, no me acuerdo si es en la espalda o dónde, y el otro puede ver lo del otro, pero no pueden ver el que tienen puesto ellos, una marca en el cuerpo. Sí sé a cuál trabajo te refieres, pero no No me logro acuerdo buscar en ahorita, qué seminario y en qué clase. sí los escritos, pero no me acuerdo en cuál de todos los escritos, porque ya tiene años que no los reviso, pero bueno, a grandes rasgos habla de un grupo, un conjunto de cuerpos prisioneros que no pueden ver el signo que porta el otro y que están en una especie de juego de azar de adivinación sobre qué porta el otro. Hay varias lecturas del texto. Yo no estoy diciendo que les voy a dar la correcta, les voy a dar una lectura que sirve para pensar ciertas cosas que teorizo en términos muy lacanianos, pero que tiene que ver con la cuestión de cómo se constituye un cuerpo sexual en términos simbólicos y en términos imaginarios y que incide en el real. Eso sí es lacaniano desde cierto punto de vista más cercano como a Jana Lush. Una de las formas de entender que el inconsciente esté estructurado como un lenguaje tiene que ver con que esos prisioneros son prisioneros del gran otro y ser prisioneros del gran otro implica que somos prisioneros del lenguaje. No nos podemos salir de las prisiones somatopolíticas del cuerpo porque ya no nos podemos salir del baño del lenguaje. Ya estamos hablando, ya somos seres hablantes, el parlete, todas esas formas que Lacan le da en distintos años al sujeto. Ya estamos prisioneros del lenguaje, eso es una forma de entender por qué somos prisioneros del gran otro y eso cómo tiene incidencia en nuestra constitución subjetiva, como cuerpos sexuados, como sujetos del deseo, como personas que más o menos nos movemos como podemos por el mundo, tratando de buscar lo que sea que busquemos. Y tiene que ver con que ya no nos podemos salir de ahí. En esos términos, ya ampliándolo al campo de la cultura, tampoco es como que podamos ser outsiders de la cultura. El psicoanálisis, yo no digo, insisto, no es un asunto de que sea malo o bueno, el psicoanálisis no es outsider de la cultura, el psicoanálisis pudo nacer también por cierto contexto que es de Freud, lo pudo prolongar Lacan también por cierto contexto y que nosotros podamos sostener la práctica analítica todavía es porque las condiciones contextuales epistémicas, discursivas, clínicas, mil cosas, nos lo permiten sostener, si no probablemente ya también hubiera caído por su propio peso. Así pasa con las historias de los discursos y así pasa con las historias epistémicas de los sistemas de intangibilidad de cómo se constituye un sujeto. Nos podemos ir acá, nos podemos poner muy filosóficos o nos podemos poner muy Foucaultianos con el tema de las prácticas de cuidado de sí o de las técnicas de subjetivación. Pero la tesis un poco es que las técnicas de subjetivación necesitan un contexto del cual no nos podemos salir. Lo que sí podemos hacer es un poco ir encontrando cuáles son los andamiajes que sostienen esos sistemas de discursividad y esas técnicas de subjetivación y a lo mejor en una de esas sí podemos reconvertir esas técnicas de subjetivación. Una de las cualidades que destaca Foucault de las microfísicas del poder es que, por suerte, el poder no controla todo lo que genera y produce. Por eso es tan inestable el poder y por eso constantemente tiene que estar sometiendo los cuerpos a un disciplinamiento y a una docilidad. Porque el tema con el poder es que sobreproduce cosas, sobreproduce afectos, sobreproduce emociones. Y entonces en esa sobreproducción puede haber una contraproducción y en esa contraproducción puede haber cierto momento de disidencia, que ojo, vale, por supuesto que va a volver a ser capturado por la misma discursividad, porque está dentro de la discursividad, pero no quiere decir que no se vayan produciendo disidencias que van modificando la cuestión de la subjetivación. En el caso de la ley Olimpia, hace 20 años, esa discursividad metida en esas leyes era impensable, no nada más porque no se imaginaba en el campo jurídico, sino porque sencillamente las técnicas, las prótesis digitales a las que hace alusión la ley no, ya existían, pero no estaban difundidas como lo están ahorita. En 20 años, tal vez en 10, no lo sé, en algún punto determinado, esa ley se va a modificar porque probablemente las herramientas digitales de las que disponemos, los smartphones, las computadoras, lo que ustedes quieran, los chips que tal vez nos implanten ahora que nos están vacunando, van a modificar la ecología política también del cuerpo y por supuesto que entonces van a configurar de otra manera la ecología política de lo que las personas que estudian derecho denominan el sujeto del derecho o el sujeto jurídico, no sé cómo le llamen. Pero bueno, en realidad al final también es una ecología política. Todos habitamos en ecologías políticas que tienen que ver con la discursividad. No nos podemos salir de ahí, pero si encontramos los andamiajes, sí podemos hacer reconversiones de eso. Foucault lo hizo, Lacan mismo lo hizo.
puedo dar mil ejemplos. Yo intento hacerlo de vez en cuando. Todos podemos hacerlo de manera micropolítica. Y bueno, en el tema del burlesque, como tal, no te puedo dar un comentario teórico, pero sí te puedo decir algo como muy personal. Pues a mí me gusta mucho, soy muy fan de Dita Bontis, entonces a favor de todo, sí a todo. Bien, de acuerdo, pues gracias por toda esta extensión que acabas de compartir. Tenemos un comentario por parte de Minerva Caballero, nos menciona que de favor, si pudieras compartir dónde te pueden leer tus publicaciones. Sí, a ver, los artículos indexados, bueno, los artículos publicados, hay algunos que son de acceso libre. A Fabio le puedo mandar los enlaces para que los puedan descargar. Están en revistas indexadas de España y de México. Y uno creo que en Estados Unidos, ya no me acuerdo, pero lo tengo todo y te lo puedo mandar y ya lo puedes compartir. Mi último artículo se llama Arquitecturas, Cuerpos y Poder, ¿no? Sí. No, cuerpos, signos y no, sí, arquitecturas, cuerpos y poder sobre el trazado de cartografías sexuales urbanas, que es donde desarrollo parte de lo que les presenté hoy, específicamente lo de la cuestión de las pornotopias digitales. Y publiqué también un artículo sobre el concepto de somateca asociado a la cuestión del cuerpo en psicoanálisis. Encontré un cruce muy interesante entre cómo concibe el cuerpo Lacan, cómo concibe el cuerpo Foucault y cómo concibe el cuerpo Preciado. Y no me gusta decirlo así, presento un análisis no de casos, sino una producción escritural y obra somática de un escritor francés que se llama Hervé Guibert, que está publicado en el último número de la revista de Me Cayó el 20, que tiene que ver también con lo que hablaba del diseño del cuerpo sexual. Y bueno, escribo mensualmente, en la medida de que el tiempo me lo permite, en el blog español de literatura y cultura feminista Quilba y Tren. Ahí usualmente pongo más columnas o relatos cortos, meto alguna que otra reseña, pero es donde más o menos constantemente estoy publicando. Ahora mismo está por salir una reseña de un libro que recomiendo ampliamente, que se llama Sueño y Revolución, que escribió una filósofa maravillosa que se llama Carolina Meloni. Es filósofa, transfeminista, psicoanalizada, pero les juro que es un escrito sobre sueños. Mete a Jung y hay que tolerar, porque bueno, no soy muy fan de Jung, pero es un texto sobre la cuestión semiótica de los sueños. Hace cruces entre Gilles Deleuze, Félix Guattari y Paul Preciado. Les juro que es el mejor texto de psicoanálisis que he leído en muchos años, y no lo escribió una psicoanalista, lo escribió una filósofa transfeminista increíble, que se nota que se ha psicoanalizado, hace narraciones oníricas, hace cruces increíbles, y a mí me parece una cuestión excepcional. Con eso también lo que quiero decir es que los psicoanalistas nos estamos rezagando mucho en cómo estamos teorizando la cuestión del deseo. Si no actualizamos y si no nos ponemos al día, hay campos de conocimiento que están produciendo cosas mucho más interesantes. Hemos perdido la injerencia o la opinión de autoridad que alguna vez tuvimos sobre la cuestión del deseo, del erótico y del uso de los placeres y la sexualidad. Hay otros campos que están produciendo cosas mucho más interesantes que la ortodoxia en la que a veces caemos. Eso también lo quisiera decir. Sí. En Kill by Tren. Leanme Kill by Tren. De acuerdo, sí, muchas gracias por todos estos datos en cuanto a bibliografías, y sí, estaremos al pendiente de que nos compartas algunos links, entre otros contenidos. No sé si alguien más quisiera agregar algo antes de despedirnos de este encuentro. Bueno, menciona a Adriana Miguel que todo está bien. Bueno, espero que haya sido de mayor agrado todo este material e investigación que ha generado León Adamián. Y bueno, también te agradezco a ti, camarada y colega, por tener que acceder a esta invitación de que nos compartieras tus líneas de investigación.
y bueno, pues espero que en otra ocasión te volvamos a convocar o incluso coincidir en alguna congreso o foro que tenga que ver no únicamente con los terrenos del psicoanálisis, sino también con otras disciplinas. Y bueno, espero que los demás hayan quedado fascinados con lo que nos has compartido. Bueno, entonces damos por concluida esta conferencia y muchas gracias por la presencia de todos ustedes. Que tengan buena tarde. Hasta luego.